recordar que existen diferentes tipos de vinos. Hay vino blanco, rosado, tinto y espumosos. De acuerdo al país de origen y la uva del que están elaborados van a tener características diferentes en nariz y en boca. Es decir, hay vinos blancos, rosados y espumosos que van a tener características aromáticas de frutas dulces, frutas cítricas e incluso aromas florales, con finales secos o finales ligeramente dulces o más frutales. Hay vinos tintos jóvenes con mucha frutalidad en nariz y en paladar van a ser más fáciles de asimilar, con buena acidez. Pero existen otro tipo de vinos tintos que por sus características de elaboración tienen aromas diferentes, notas aromáticas de chocolate, de tabaco, de cuero. También hay frutalidad, pero distinta, evolucionada en compotas, en mermeladas. En nuestro paladar van a ser más potentes, más estructurados, vaya, más territoriales. Dicho esto, lo primero que yo te recomiendo si vas iniciando de cero en el mundo del vino es que identifiques hacia dónde se dirige tu gusto. Es decir, si te gustan las cosas más dulces, más secas, si te gusta que se inunde tu paladar, y en base a eso podemos hacer una elección. Otro de los tips es que si vas iniciando de cero, vayas de poquito en poquito, es decir, empieces con los espumosos, blancos y rosados muy frutales y poco a poco vayas probando cosas más secas. Pases a los tintos de igual manera, frutales, jóvenes, es decir, siempre inclínate si vas iniciando por los vinos jóvenes, que sean más fáciles de asimilar por tu paladar. Otra de las cosas que yo te quería platicar es de las uvas. Te voy a mencionar las más reconocidas y las que dan vinos muchísimo más frutales. Por la parte de los blancos está la Chardonnay y la Chenin Blanc. Dan vinos muy aromáticos y que tu paladar los va a asimilar de una manera maravillosa. La parte de los tintos yo te recomiendo que inclines hacia la Tempranillo, hacia la Merlot, que van a dar una acidez muy vivaz y toda esta explosión de fruta en tu paladar. De acuerdo a los maridajes, a con qué acompañarlo con los platillos, hay maridajes preestablecidos muy clásicos, que si las carnes blancas van bien con los vinos blancos, que si las carnes rojas con los tintos. Es un maridaje muy clásico, en la actualidad un poco obsoleto, pero que te saca de muchos apuros. Lo que yo te recomiendo es que cheques las temperaturas. Es decir, los vinos blancos, rosados y espumosos se beben a temperaturas más bajas, más frescas. Entonces acompáñalos con platillos que vayan fríos, como un aguachile, ceviches, algunas tostadas, transportándolo al mundo de la comida mexicana con salpicones, vaya, que no estén a temperaturas elevadas. En cuestión de los tintos, quizá con guisos más elaborados. En la gastronomía mexicana hay tintos que le van de maravilla al mole, incluso a platillos como la carne de cerdo con verdolagas, pero ese es un tema que después en alguna otra cápsula tocaremos. Mi nombre es Edgar Careta, soy sommelier y trabajo en una empresa que se llama Grandes Viñedos México. Muchas gracias.